Este programa es presentado por Restore 7 TV, ahora disponible en la web, Apple y Android. Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones para ustedes. Aquí estamos con su programa Johnny Engos y Filtros. Johnny, que Dios te bendiga. Un saludo para nuestra audiencia de habla hispana. Gracias, Carlos. Sí, bienvenido a todos y esperamos pues que tengamos un lindo tiempo de conversación aquí, avanzando entendimiento en el conocimiento de Dios hoy día. Conocimiento de Dios. Johnny, la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. No, Pablo dice eso, a Dios nadie le vio jamás. Bueno, también dice que Dios habita en medio de una luz inaccesible. Ujú. Entonces, el tremendo reto que nosotros tenemos es siempre quién es Dios, pero lo más retador es cómo es Él, cómo es Dios. Y allí nos lleva, por supuesto, a, al Dios encarnado, a Jesús. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow. El que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Pues el mensaje que Dios te dio, el mensaje de los 7 montes y este versículo que tenemos, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Cuando decimos esto, tenemos un reto y el reto es el aspecto completo de Dios. ¿Hasta qué medida conocemos quién es y sobre todo cómo es Él? Para mostrar cómo es Él en el cielo y mostrarlo cómo debe ser aquí en la tierra. Así que amigos, el tema de hoy vamos a abordar es el aspecto de Dios. Y aquí tenemos a Johnny para que nos dé quizás unas primeras palabras sobre este tema, porque ustedes escribieron un maravilloso libro que nos invita a conocer los 7 colores del amor, los 7 rostros de Dios, el libro que ustedes tienen que se llama El Dios Arcoíris. Johnny. Sí, precisamente, Carlos, quizás por muchos años nos fue muy sencillo, aun como pastores, hijos de pastores, hijos de misioneros, como muchos de nosotros pensamos, sí, Dios, conocemos a Dios, Dios es Salvador, ¿no? Y es la forma normal de procesar nuestro conocimiento de Dios. Sí, Él murió en la cruz, pagó el precio con su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en pocos minutos de discutir ese tema, abarcar ese tema, hablar de Él como Salvador y lo que hizo en la cruz, pensamos, bueno, ya conocemos a Dios y estamos listos para que el resto del mundo conozca más de Él de esa forma. Pero, claro, lo que sale en ese libro que acabas de mencionar, Dios arcoíris, y la conexión que hacemos con otros pasajes bíblicos, y hemos hecho quizás en otros programas que han escuchado, hay una conexión entre lo que llamamos los 7 montes, algo bíblico también, Apocalipsis 17, versículo 9, habla de los 7 montes, donde el enemigo tiene un plan en cada monte de cómo traer su destrucción sobre la tierra. Pero hacemos una conexión entre los 7 montes, que son las 7 esferas primordiales de la sociedad, los 7 colores del arco iris, porque la Biblia nos dice, y también ahí en Apocalipsis 4 y 5, que alrededor del trono hay un arco iris. Después también en ambos capítulos nos habla de los 7 espíritus de Dios y que los 7 espíritus de Dios corren por toda la tierra. Lo conectamos con las palabras de Jesús cuando dijo, sois la luz del mundo, pero después él explica esa luz que tiene que ser visto sobre un candelero.
Entonces no es solo una vela, no es la vela, no es una velita que dice Cristo salva, pero ya es una versión expansiva de quién es Él, que tenemos que conocerle en esos siete aspectos primordiales que coinciden con las siete esferas, que son los siete montes. Entonces, Dios como comunicador en los medios, Dios como maestro en la educación, Dios como papá en la familia, Dios como proveedor en la economía, Dios como sí, salvador en el monte de religión que estamos acostumbrados, Dios como gobernador en el monte de gobierno, Dios como creador en los artes. No sé si me faltó uno, pero son expresiones mayores de Él. Ujú. Y es la diferencia en pensar en un arco iris con un color, que hay un arco iris en los siete colores que conocemos, ¿no? Y al pensarlo lógicamente, aún porque hay una parte que es lógico, que cuando estamos en el cielo no solo vamos a mirarnos el uno al otro y decir, wow, Cristo salva, qué bien Cristo salva, mira, Cristo salva, porque vamos a estar viendo esta plenitud de cómo es Él, cómo se comunica, cómo Él es papá, cómo Él provee, la creatividad, todos estos aspectos Ujú. que estamos hablando, vamos a ver, entonces llega a ser algo, al pensarlo, ¿no? Al estudiar la situación viene a ser algo obvio que nosotros tenemos que conocerle de una manera mucho más allá. Sí, qué lindo es conocerle en ese color, un color, el que murió en la cruz para que podamos estar para la eternidad con Él. Pero hay una invitación de Él de conocerle de una manera ensanchada y Ujú. estamos entrando a eso. Tocaste el pasaje de Mateo, claro. Y es más, dice que esa luz no puede estar debajo de una mesa, escondida. La luz tiene que estar en lo alto para que todos vean. Y ya dice, vean vuestras buenas obras. Ah, lo que acabas de decir me trajo a la mente este pasaje de Pablo cuando dice, para que la multiforme gracia de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Qué interesante, porque nos planteamos la pregunta, pues claro, eh, ¿conocemos realmente a Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es el Señor? Ustedes escribieron este libro maravilloso, tanto tú como Elizabeth, de El Dios arcoíris, y hay frases que de pronto necesitamos tomar unos minutos para meditar, para profundizar, ¿no? Sí, Eh, porque tú decías, nos ha sido fácil decir Dios Salvador, mostrar el rostro del Redentor al mundo, pero hay una multiforme gracia de Dios. Y cuando habla que toda la tierra será llena, habla de una totalidad, ¿no es cierto? Eh, eso. el 100%, como las aguas cubren la mar, es el 100%. Entonces, si la misión es dar a conocer a Dios, pues no podemos dar a conocer lo que no conocemos. La Sí, pregunta es, ¿cuánto conocemos? sí, ¿Cómo le conocemos? ¿Cuál es el camino para poder realmente conocerle a él? Y este libro resulta ser bastante interesante. Hay frases que me gustaría que nos explicaras, profundizaras, porque finalmente dice que somos sus testigos aquí en la tierra. sí, Una cosa, somos los testigos, pero también somos los embajadores. Y un embajador no se representa a sí mismo. El embajador representa a quien lo envió. exacto. Entonces, ¿cómo estamos representando nosotros? Dice esta frase, pues hemos procedido como huérfanos que tienen que buscar solos las soluciones a los problemas cuando Él se ofrece a sí mismo como el sistema operativo de las instituciones en nuestras naciones. Entonces, tenemos que conocerlo a Él, tenemos que conocerlo a Él. Sería una presunción decir, esta es la solución para la economía, si todo lo que hacemos de pronto es decir, entregue su vida a Cristo y de su ofrenda. Sí,
o entregue su vida a Cristo y dé el diezmo y no le va a faltar casa, sustento y abrigo. Lo dice la Biblia con respecto a que no faltará. Pero el mundo de la economía necesita mucho más que eso, soluciones. ¿Mm? 100%. Es un reto. No solamente decir quién es, sino cómo es él, cómo es en la economía. Pero aquí viene el tema, Johnny, ¿cómo lo conocemos al Señor? ¿Cómo es que vamos a conocerlo? Bueno, a eso estamos yendo, ¿no? Queremos reconocer un par de cosas. Uno es esta palabra conocimiento. Aún en la Biblia hay una palabra hebrea de conocimiento que cuando habla, por ejemplo, y Abraham conoció a Sara, su esposa, su mujer. Se entiende que de eso y después dice, y dio a luz. Entonces uno Ujú, entiende, wow, está diciendo conocer, pero es hablando intimidad, intimidades, que esto no es solo, bueno, él sabía de quién era Sara, pero ya algo cercano. Y eso nos da la idea cómo el Señor quiere avanzarnos en esta discusión, aún hoy día, Carlos, que cuando hablamos de conocer a Él, no es solo saber los pasajes que hablan de su redención, de lo que hizo en la cruz, cosas acerca de Él, de quién es Él. Hay una canción, todos deben de saber quién es Jesús. ujú, Y una cosa es saber quién es Jesús o quién es Dios, pero va a otro nivel, ¿no? Cuando empezamos a hablar ya conocimiento al estilo bíblico. Es como yo conocí a mi esposa Elizabeth por primera vez cuando ella tenía 19 años, yo más. Y recuerdo cuando nos conocimos, mi amigo y Johnny, quiero que conozcas. Entonces, a partir de ese momento en adelante, conozco a Elizabeth, sé quién es, ujú, pero hasta que me casé con ella, y estamos por cumplir 37 años ujú. de matrimonio, es al estar casado, progresivamente llego a saber cómo es ella. Mm, Claro, y tenemos hijos producto de eso. Y eso es la invitación para que sea algo más concreto en la mente para algunos que están escuchando por el momento. ¿Cómo es eso? ¿Lo estás complicando a lo de conocer? No, ujú, estamos ensanchando la discusión porque es bueno entender que cuando la Biblia habla, lo que tú mencionas de Habacuc 2:14, toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Aguas cubren el mar 100% es un aspecto, pero aguas cubren el mar, pero no sí, solo en porcentaje, pero no es que están separados, ¿no? Hay una wow. unión única Sí. entre aguas. Entonces Dios está deseando que Él tenga hijos e hijas que lo han estudiado a Él tanto que ya saben, para todos los que están casados especialmente, algunos que están de novio quizás, pero cuando uno está casado, ya se logra saber en un instante lo que está pensando la otra persona, ¿no? Uno entra y uno está acostumbrado a mirar y aún ve a los ojos de su esposa o para algunos de su esposo, en un instante ya se da cuenta de lo que él piensa o ella piensa acerca de algo por mirar el rostro. Hay mucho más de estudiar el rostro y vemos en un instante, si estamos en una conversación con nuestro esposo o esposa, tenemos una conversación y en esa conversación nos miramos y rápido reconocemos cosas que animan, que alientan, que desaniman. Entonces hay una invitación a este nivel de acercamiento, de relación que el Señor tiene con nosotros y es algo muy importante entender. Wow, Johnny. Mira, que esto es, hoy vivimos en el mundo aparentemente del conocimiento, pero un conocimiento basado en la información, Sí, un eso. conocimiento basado en la información. Y la Biblia es bien específica y hace una diferencia en el conocimiento basado en la información y en el conocimiento basado en la experiencia misma, en la experiencia, la vivencia. Entonces,
enhorabuena la oportunidad de tener tanta información acerca de quién es Dios, pero a menos que no haya una relación personal, no se va a saber cómo es Dios. Wow. No se sabe. Se me viene, Johnny, lo que pasó en el estado original. Dice que Dios se paseaba en el huerto, Ujú, fresco del día, y que Adán y Eva escucharon el sonido de Dios en el huerto y se apartaron de su presencia por su condición. Era tal la relación que ellos podían percibir eso, la presencia de Dios apenas por el sonido. Claro, en muchas oportunidades se habla, ¿no? Como el mismo Elías, ese apacible sonido, ¿no? Entonces, pero aquí va el punto. Estás diciendo que se trata de una relación. Conocer a Dios es un tema relacional, es un tema de entrar a un trato de intimidad. Cuando tú decías eso, se me acordó mi misma experiencia. Ya voy a cumplir 32 años de casado y claro, yo sabía quién era Ruth por información primero de terceros, ya sea su hermana, su cuñado, que eran muy amigos míos, luego de ella misma, hasta que empezamos a vivir. Y claro, hoy cuando yo veo cómo pone los ojos, cómo es su mirada, el color de sus orejas, tal vez, yo ya la conozco. Entonces, ¿qué recomendación le darías a los reformadores para poder caminar y profundizar de tal manera que podemos representar cómo es Él? ¿Cómo lo representamos? bueno, en primera instancia, es estar tan atento al punto inicial que estamos haciendo aquí, que hay otro nivel, ¿no? Que no basta con solo saber escrituras acerca de él, no solo basta con conocer aspectos de quién es él, como estamos, hablamos de estas cosas íntimas de nuestras esposas, porque queremos, hay un punto obvio que sale de ahí. Uno produce hijos a base de conocimiento cercano. Mm, Cuando se sabe el cómo el uno del otro, el no solo fruto. el qué, el fruto. Entonces hay otro nivel. Y a veces, eh, bueno, solo a veces creo la tendencia en la iglesia, se puede decir en general, es no entender que tenemos un Dios que así es Él, que quizás por amar demasiadamente principios bíblicos, cuando aprendemos demasiado principios, ya tenemos un principio y hay valor en conocer principios de Él, pero tenemos que ir más allá de principios acerca de Él. Todavía es como recibir una descripción de alguien. Él es como así, si un día vas a conocer, Él es así, se viste de esta manera, esta es su ropa, y él hace eso, pero no lo has conocido hasta que tú has interaccionado, has hablado con él, has caminado con él, has interaccionado con él, has tenido intercambio de tus emociones con él, donde tú escuchas también el corazón de él, las cosas que están sobre el corazón de nuestro Dios, y el aprender a escuchar, empezar nuestro tiempo devocional, para ser más práctico, yendo a la parte número 2, acá en nuestro tiempo devocional, a una lectura de la escritura, es ir a la lectura de la Biblia, no solo para recibir más información. Si tenemos que avanzar más allá de la tendencia de recibir información, es yo lo que trato de hacer cuando voy a leer, es decir, Padre o Hijo o Espíritu Santo, según viene sobre mí el momento. Quiero mientras yo esté leyendo que tú me reveles quién eres, ¿no? Ah, La Biblia es para que sea una revelación de Él, cómo es Él, no solo quién es Él, pero cómo es Él. Y en el cómo de Él es donde empezamos a producir fruto, donde hay una ventaja para los que están alrededor de nosotros, familia, vecindario, mm, ciudades, naciones, donde lo que tenemos, siempre estamos hablando de que un reformador no puede reformar sin ser reformado. Es difícil hablar a otro del conocimiento de alguien que no conocemos nosotros.
Y claro, siempre va a ser menos de lo que le vamos a conocer un día cara a cara en el cielo, pero de todas maneras hay una invitación de Él hacia nosotros y vemos claramente de la Biblia el poder de conocerle a Él. Para repetir quizás un punto que hemos hablado antes, pero vale la pena recordar, me viene a la mente ahora, 2 Corintios capítulo 10, donde habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, Ujú. sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué cosa? El conocimiento de Dios. Queremos entender que el diablo entiende que la batalla principal que él tiene es que no conozcamos cómo es nuestro Dios. Está bien que conozcamos quién es nuestro Dios, pero que no conozcamos cómo es nuestra Dios. Entonces, todo su ejercicio de guerra, su estrategia, cómo él forma su ataque contra el cuerpo de Cristo en general, cómo él ataca, nos ataca personalmente, está con la intención primordial, primero, de distorsionar quién es él, qué es la imagen de él. Y eso llega a ser, a veces corremos con ese pasaje y dice, oh, hay que destruir las fortalezas del enemigo y empezamos a tratar de tomar autoridad sobre poderes y principados, pero nos está diciendo que lo que un poder y principado viene a hacer es distorsionar quién de verdad es nuestro Dios, que desde el huerto de Edén, como hemos dicho antes, desde el huerto de Edén, la serpiente viene a Eva, le dice, oh, ¿ha dicho Jehová esto? Distorsión de quién es Él. Entonces, la única forma de vencer eso es conocerle a Él tanto, de estar en una búsqueda constante. Y quiero que no se ve esto como algo, una imposibilidad. Ah, wow, nunca voy a poder. Sí, es progresivo para siempre y uno siempre termina con wow, más hambre que cualquier otra cosa. No es que yo ya tengo muchos años, muchas generaciones el Evangelio, pero no hay ni un rasgo de pensamiento en mí mismo que dice, yo ya le conozco así como un experto. No siempre uno, no, necesito crecer más, me falta, necesito conocer mucho más de cómo es él, cómo él piensa, cuál es su narrativa sobre la tierra. Por eso hay también tanta distorsión sobre escatología, es porque no le conocemos. Entonces terminamos conociendo a un Dios que no tiene mucho poder, no tiene mucha presencia y empezamos a salir con escatología que dice, bueno, él realmente no Así está es. muy real, no está muy palpable, realmente no sabe qué hacer con todos los problemas del día, pero un día en el más allá, Él nos va a tratar también y terminamos saliendo con una escatología distorsionada a base de nuestro conocimiento personal de Dios. Así que tu conocimiento personal de Dios va a afectar 100% a lo que es su escatología. Y lo Ujú. que yo he encontrado y creo que lo hemos mencionado también en otro programa, que la gente escoge escatología, es decir, tus pensamientos, tu doctrina sobre los últimos tiempos, lo escoges no a base de tu capacidad de escudriñar las escrituras, pero lo haces a base de tu conocimiento de Dios. Si tu perspectiva es de un Dios no muy presente, no muy potente, no muy poderoso, entonces tú lo pones wow, tenemos un Dios que va a hacer casi nada sobre la tierra y tiene que sacarnos primero para hacer algo. Pero si uno le conoce en poder y lo has visto como un Dios real, presente, poderoso, aquí, Emmanuel, Dios con nosotros, te llega a ser imposible creer que todo es solo para el futuro. Ujú. Entonces empiezas a repetir pasajes como dice David en Salmos, sale algo, estoy traduciéndolo de inglés, yo me hubiera desmayado si no creyera que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Uno entiende, no, tenemos que verle
hecho grande delante de los hombres y es a base de un conocimiento personal que uno llega a tener de él. Este es un tema que queremos animar a nuestros oyentes y amigos reformadores a profundizarlo, porque podríamos presumir que conocemos cómo es Dios. Y lo único que podríamos hacer es distorsionar, distorsionar. Y creo que ese es el reto por siglos. Escribiste y pusiste es que nadie estaba más lejos de Dios que los expertos en Dios en los días de Jesús. ¿Quiénes eran estos expertos en Dios? Los fariseos, los escribas e incluso los sacerdotes. Estaban distorsionando y consecuentemente representando una perspectiva grotesca de Dios, y esa representación falsa envenenó la sociedad. A ver, Johnny, esto es una frase muy contundente, porque si el amor de Dios es por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no a condenar, no, no a pasar por alto el pecado, que quede claro, no estamos hablando de pasar por alto el pecado, pero Él vino y en su inmenso y grande amor para perdonar toda maldad, para redimir, para rescatar, para traer la salvación, la restauración, porque eso es lo que significa Jesús, el Salvador, es el restaurador, el sanador, el libertador, renovador. Entonces, Johnny, hoy por hoy, creo que esto es crucial. Si vamos a ser representantes, quizás a algunos les cueste esa palabra, embajadores Sí, de Cristo en la tierra, lo mismo. si vamos a manifestar su gloria para que su gloria llene toda la tierra, pero si tenemos, entre comillas y con respeto a muchos encumbrados, expertos en Dios, pero no saben cómo es Él porque jamás han tenido una experiencia en Dios o con Dios. Han leído, tienen mucha información, enhorabuena, no tantos estudios, pero estamos hablando de algo relacional, algo que va de corazón a corazón, relacional. Esto es impactante porque la iglesia o puede estar representando a Dios de manera correcta para que conozcan la bondad de Dios que acabas de citar, ¿no? De David en esta tierra, o lo representamos mal para que puedan estar rechazando, criticando y hablando mal, por supuesto, del evangelio o del cristianismo. Es crucial. Es crucial. Es crucial, Carlos, y podemos ver un ejemplo rápido, ¿no? Porque en cuanto a Jesús, sí, sus expertos fueron los distorsionadores de conocimiento de Dios. Tengo que decirlo otra vez. Los expertos espirituales eran los distorsionadores de realmente cómo Él es. Lo habían representado al revés de cómo Él es. Mm. Y qué grande es eso y qué fraude inmenso para que los líderes del pueblo espiritual, del pueblo religioso, porque eran todos, los saduceos, los sumos sacerdotes, todo lo que era un líder espiritual, cualquier nombre que los rabinos, todos estaban reproduciéndole y manifestándole no solo en parte de distorsión. No es como decir, bueno, su pelo es esto y era otro color. Y que era, no, yo pensaba que su color, su pelo era marrón, pero era negro. No era ese tipo de distorsión. Distorsión completa de su carácter. A tal punto que los fariseos, los expertos en el Antiguo Testamento, se imagina, los expertos en cómo era Dios, e intentan hacerle caer y muestran la rigidez de su pensamiento con ese relato de la mujer que fue encontrado en el acto de adulterio, ¿no? Para ellos, el Dios que ellos conocían del Antiguo Testamento, según su especialidad de ellos, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios, wow, hiciste un error y yo estoy para, era un Dios dictador
que te estoy mirando, oh, y eso era el Dios. Y eso fue representado a muchos de nosotros también en nuestra niñez, de nuestras iglesias y quizás algunas de las iglesias, las personas que nos están escuchando, como si Dios es uno que no aguanta el pecado y a causa de eso ni nos aguanta a nosotros, que nos odia de verdad. Es como un líder famoso de los Estados Unidos, Jonathan Edwards, pero esta es una distorsión de doctrina con la cual él salió diciéndonos que Dios nos odia de verdad, que apenas si no fuera por Jesús, él no puede ni mirarnos, y si no fuera por Jesús, hay el asco que le damos, pero es una distorsión de Juan 3:16. Juan 3:16 no dice, porque de tal manera Dios tuvo asco del mundo que envió a Jesús, pero que de tal manera Sí. amó Dios al mundo en sus pecados, en su suciedad, porque de tal manera amó Dios. Y los fariseos no, Dios te odia, pero si cumples con estas leyes, y ellos lo habían aumentado unos 900 leyes más, si eres fiel en 100% de eso, es posible que él diga, ok, pueden entrar, pero de mala gana. Qué distorsión de nuestro Dios, ¿no? Entonces Jesús, quien es como dijiste, la representación, dice, sí, no puedes conocer a Dios, pero sí puedes conocer a Jesús, y Jesús es la representación de él. Cuando Jesús ve que lo que están intentando los fariseos es provocar básicamente un asesinamiento, que le maten a la mujer que lo han agarrado en el acto, que le apedrean usando un stand del Antiguo Testamento que realmente no lo entendían ellos. Y ellos están intentando, delante del pueblo en el templo, ellos quieren mostrar a un Dios que, sí, te encontré y ahora vas a pagar el precio. Él primeramente echa fuera a los acusadores. Si estás aquí y estás sin pecado, ok, quédate, vamos a apedrearle. Y no queda ni uno. Y después sigue, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Se fueron. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Hablando de un Dios cercano, de conocimiento, un Dios que entendió los procesos de la vida de ella, de por qué ella había caído, quizás si fue prostituta. Uno no es voluntario y decide un día, creo que voy a ser un prostituta. Uno que nace en un estado saludable, una familia saludable, nunca toma esa decisión. Es una decisión porque tú has sido ya abusada de alguna forma. Entonces, no te condeno porque sé lo que has pasado. Sé lo que te hizo que tu papá, tu tío, tu familia o lo que sea. Y mira, no te condeno, te ministro con mi amor. Y entonces vemos un ejemplo completamente anti los expertos del día. Un Dios que perdona pecado, un Dios que no quiere que esta persona sea avergonzado delante del público, y especialmente que no pase en el contexto religioso, que no pase en el templo. Entonces, ese conocimiento que él está reflejando mediante Jesús nos da a conocer que nuestro papá, Dios, no es un dictador, no es uno que está solo, pecado, pecado, pero más bien es uno que quiere lo mejor para nosotros. Le dice, sí, vete y no peques más, pero no es en esa forma de dictador. Es como, mira, ya que has sido ministrado por el amor profundo que tengo yo, el amor agape, este amor perfecto, ya no tienes que seguir haciendo esto. Y seguramente no lo hizo. Un día vamos a saber del futuro de esta mujer, pero una vez que uno ha sido ministrado por el amor perfecto de Dios mismo en la carne, es imposible que esta mujer quede igual. Entonces queda para nosotros un ejemplo para llevarlo. Pero si no aprendemos esa lección que nos dio Jesús, seguimos avanzando distorsiones de Dios, un Dios listo para darnos con palo, ¿no? Y por eso es sumamente útil
necesario poder avanzar en la relación, en una relación de veramente íntima con nuestro Dios como Él verdaderamente es. Es crucial, Johnny, por causa de nuestra razón de vivir o nuestra razón de ser. Si nuestra razón de ser es para darle a conocer al mundo quién es Él, pues tenemos que conocerlo. Y este estudio que estamos dando es un estudio que amplía la perspectiva, porque usted va a conocer los 7 colores del amor, porque Dios es amor. Antes quisiera conectar lo que acabas de decir, que la oración, el clamor de Pablo, ahora me da mucha más claridad cuando dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Él. Obviamente, aquellos que estuvieron con Él, los 12, los 70, los 120 que estuvieron con Él, y luego, ¿no es cierto? Ya no estuvo más en la tierra, pero Él envió al Espíritu Santo y dijo que estará con nosotros. No los dejaré, estaré con vosotros todos los días, para siempre. Entonces, Johnny, este Dios, el aspecto, el aspecto de Dios, conocer a este Dios para darlo a conocer aquí en la tierra. Posiblemente yo como Carlos Paredes, pues no puedo dar a conocer los 7 aspectos, pero sí hay algún aspecto con el cual yo fui diseñado, fui creado y asignado para darlo a conocer, pero es mi responsabilidad conocerlo a Él. El aspecto de Dios no solamente es que, bueno, estoy aquí y conozcan que Él es el Redentor. 7 colores, y el libro este son los 7 colores del amor. Estaremos hablando cada semana o diferentes temas para ir profundizando cómo es Él en los medios de comunicación, cómo es Él en la familia, cómo es Él en la provisión o la economía, cómo es Él en el gobierno. No digo quién, sino cómo es. Eso. Y es lo que dice, necesitamos tener una revelación de Él, el aspecto de Dios. El pasaje, perdón, la cita que tomé del libro, lo tomo como crucial porque dice que hay un efecto, es inevitable. Y el efecto que tuvo ese conocimiento que tenían los expertos en la época de Jesús fue un envenenamiento. Tú usas, dice, envenenaron la sociedad. Sí. Hoy en día, Johnny, ¿cómo estamos? Hemos estado representando mal, hemos de alguna manera también entrado a ese nivel, necesitamos realmente volver nuestro rostro a la pared y decir, Señor, perdónanos, y heme aquí, quiero conocerte, que este pasaje que recibamos dice, espíritu de revelación para conocer quién es Él, porque es todo lo que tenemos que hacer en esta tierra, darlo a conocer. Sí, Carlos. Y precisamente lo que acabas de mencionar acerca de estos aspectos de quién es Él, y mencionaste, bueno, estamos en los 7 montes, 7 esferas, 7 espíritus, y vamos pensando en los 7 colores, ¿no? Y Ujú, nosotros asociamos un color por monte, no vamos a entrar en eso ahora, pero por ejemplo, ustedes entienden, a veces el visual nos ayuda para los que están escuchando, el visual del arco iris. Vaya pensando en un Dios del color rojo, un Dios del color anaranjado, un Dios del color amarillo, uno del verde, azul, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el arco iris en su enteridad fue algo divino. No escuchamos que jamás hubo un arco iris sobre la tierra hasta que durante los días de Noé yo pondré mi señal. ujú. ¿Por qué mi señal? Porque eso es lo que rodea los que han ido al trono, y al leer lo que dijo el apóstol Juan en Apocalipsis, que alrededor del trono hay un arco iris completo. Entonces, lo que él hizo es sacó algo que existe alrededor del trono, una representación de cómo es él, porque ahí nos habló que hay una conexión con los 7 espíritus de Dios, y él lo puso en el cielo, también para un visual, para que nosotros empecemos a saber
acerca de cómo verle de manera diferente, monte por monte, sector por sector. Y por eso esta primera parte de este estudio, podemos decir, donde estamos entrando a hablar del espectro completo, es mayormente para darles hambres, como para decirles, mira, hay una comida grandísima, hay un buffet que está por venir. No piensen que al escuchar del buffet ya son expertos. Esta Mm, primera conversación es para decir, wow, ni se imaginen lo que vamos a descubrir monte por monte, color por color. Les va a venir a la imaginación aspectos de quién es el que quizás nunca ha pensado antes, ¿no? Ya los mencioné, Dios como comunicador, ¿qué es su estilo? ¿Cómo es Él como comunicador? Dios como educador, ¿cuál es su estilo? ¿Cómo Él educa? Y así monte por monte de los artes, ¿cómo es su creatividad? La idea de un Dios creativo ni ha venido a la mayoría de la iglesia, que quizás es el menos conocido cuando llegamos a ese aspecto, el Dios de los artes y entretenimiento. Vamos a decir, ¿qué cosa los artes? Sí, él fue el creador de los artes, de las cosas creativas. Y por eso con detalles de creatividad dio a Moisés aún cómo se debe hacer el tabernáculo, con los colores. Habló, pon este color aquí, pon este oro, pon este plata, pon este. Y esto lo harás por propósitos de hermosura, dijo. No, mm, no pragmático, pero de hermosura. La idea que tenemos un Dios que quiere hacer las cosas por el gusto de hermosura no es lo suficiente práctico para mucho. Entonces tenemos que ensanchar nuestra perspectiva de quién es Él. Así que estamos empezando un amén. proceso con todos ustedes donde, aún en lo que vamos a hablar, le vamos a ensanchar su perspectiva de cómo es Dios, de quién es Dios y Es- cómo es Dios, pero aún en eso va a ser de cierta forma como un aperitivo aún a lo que hay más, ¿no? Hay mucho, mucho más de eso, pero eso llega a ser nuestro armamento. mm, Las armas de nuestra milicia no son carnales, leímos en Segunda de Reyes 10:4, no son carnales. ujú, Las armas de nuestra milicia son nuestro conocimiento de Él en sus especialidades, en sus intimidades, en las cosas que sabemos de Él. Dimos el ejemplo de Elías. Elías sabía, conocía a un Dios que responde por fuego y él ujú, usó eso. Dios tiene diferentes especialidades para cada uno de nosotros y algunos lo vemos más en el color rojo de comunicador, algunos le vemos más en el color de creativo, en el color amarillo, otros el Dios proveedor, color verde, y es que hay tanto para ver, uno no puede verlo todo. Por eso ujú. él dice, mira, sí, vengan a mí, escuchen de mí, pero también escúchense el uno del otro, aprenden el uno del otro a quien ellos han conocido y están conociendo, porque en eso, en esa educación, ese proceso educacional en cual estamos todos, es donde llegamos a Habacuc 2:14. Toda la tierra es llena del conocimiento, de la gloria, de lo bueno, de lo wow, quién es Dios, como las aguas cubren el mar. Wow. Eso me recuerda que en algún momento estuvimos charlando y creo que también lo pusieron en el libro, es que la palabra gloria significa también prestigio. El prestigio, es decir, su fama, Sí, su fama. es su gloria, su fama es su gloria, sí, Gracias, Johnny. Creo que podemos cerrar esta conversación, como dice, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto? eso. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pues él es el creador de todo. No hay otro creador. No hay otro creador. Él es el creador de todo absolutamente. Sí, hay un enemigo. Él no ha creado nada. El enemigo no tiene poder para crear. Él lo que ha hecho es distorsionar. Entonces estaremos hablando y iremos hablando rostro por Eso. rostro cada aspecto de conocer a Dios. Gracias, Johnny. Amigos, nos vemos en una siguiente sesión para seguir hablando y profundizando acerca del Dios arcoíris, este Dios de los siete colores o 7 colores del amor. Que Dios te bendiga.
Si disfrutaste este episodio de Johnny Sin Filtros y quieres comprender mejor tu papel como reformador del mundo en los 7 montes de la cultura, descarga el libro gratuito de Johnny y Elizabeth Enlow, Levántate, en nuestra página web www.raizespanol.org.